Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección que vamos a llamar Aprendiendo Android, y en la que intentaremos subir vídeos de manera periódica sobre trucos, conceptos o demás curiosidades sobre este increíble sistema operativo. En este primer vídeo vamos a hacer un poco una recopilación de algunos de los términos más importantes para que podáis conocer mejor cómo funciona vuestro dispositivo y también para que podáis un poco valorar las diferencias que tiene Android respecto a otros sistemas operativos del mercado. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, antes de nada vamos a hacer un breve parón para tratar una idea básica o un concepto básico en este caso. ¿Qué es Android? Yo lo sé, profe, yo lo sé. Bueno, Android es un sistema operativo basado en Linux y que se desarrolló inicialmente para trabajar sobre dispositivos táctiles, en principio sobre smartphone y sobre tablet. Este sistema operativo se presentó al mundo en el año 2007 y justo un año después se presentó el primer teléfono que lo incorporaba de serie. En este caso nos referimos al mítico HTC Dream, que ya forma parte de la historia de la tecnología móvil y que en este caso es un auténtico objeto de coleccionista. A día de hoy, la firma Android pertenece a Google, que la compró en el año 2005 y desde entonces han sido numerosas las transformaciones que ha sufrido este sistema operativo. La última versión en llegar al mercado es la 7.0 Nougat, que incorpora algunas diferencias sustanciales respecto a versiones anteriores. Como dato curioso, deciros que a cada nueva versión de Android que sale al mercado se le asigna, por ejemplo, el nombre de algún postre o de algún dulce típico. Así que antes de Nougat, que toma su nombre de los clásicos turrones de Navidad, tuvimos por ejemplo las versiones de Marshmallow o Lollipop, que tomaban su nombre de los clásicos malvadiscos o de las piruletas de toda la vida. También sin olvidarnos por ejemplo de versiones míticas como la 4.4 KitKat, que obviamente tomaba su nombre de la mítica chocolatina para hacer paréntesis o descansos. A día de hoy se estima que puede haber más de 1.000 millones de dispositivos corriendo bajo Android, lo que supondría aproximadamente un 85% de la cuota a escala mundial. Como último dato anecdótico, deciros que tanto la palabra de Android como su famoso logotipo, el robot verde, que en este caso se llama Andy, ambos están inspirados en la película de culto Blade Runner. Así que nada, tras esta pequeña introducción, vamos a empezar ya con nuestro listado de conceptos básicos. ADB. El primer concepto que vamos a ver lleva las siglas ADB, Android Depuration Bridge. Básicamente es una herramienta de software que nos va a permitir en este caso poder interactuar con nuestro dispositivo cuando lo conectemos a un ordenador. Gracias a esta interacción, por ejemplo, podremos cambiar la versión de software de nuestro dispositivo o instalar una serie de aplicaciones en el mismo. Acelerómetro. Es un sensor que incorporan algunos dispositivos y que lo que permite en este caso es medir la gravedad o la dirección de algunos de nuestros movimientos. En la práctica, unido a lo que sería el giroscopio, nos permite, por ejemplo, que las pantallas de los teléfonos puedan rotar de manera automática, o también nos permitirá jugar algunos juegos tan de moda como el famoso Pokémon Go. AMOLED. Los paneles AMOLED o las pantallas AMOLED están basadas en este caso en tecnología OLED. Y no vamos a entrar en tecnicismos o especificaciones. Básicamente tenéis que saber que son unos paneles que tienen unos colores muy vivos, muy saturados y hay veces que no muy fieles a la realidad. No obstante, su gasto energético es bastante inferior a los paneles de la competencia, en este caso los IPS. APK. Las siglas APK básicamente vienen a ser un poco la extensión de las aplicaciones que podemos instalar en nuestro dispositivo. Es decir, cuando queramos, por ejemplo, bajarnos una aplicación de internet, podemos poner su nombre en el buscador y en este caso poner las siglas APK. De esta manera acotaremos muchísimo los resultados de búsqueda. Backup. Un backup no es otra cosa que una copia de seguridad. La mayoría de los teléfonos o dispositivos Android nos permitirán hacer un backup de nuestros datos o aplicaciones.
Igualmente podemos utilizar aplicaciones de terceros para hacer backup muchísimo más específicos y personalizados. Benchmark. Los benchmark son unos test o indicadores que miden un poco la potencia y el rendimiento de los dispositivos. Son muy valorados por los usuarios antes de comprarse un teléfono, porque en principio cuanto mayor es la puntuación de un dispositivo en un indicador o en un benchmark, en teoría mejor es ese dispositivo, aunque no siempre se cumple esta regla. Los más famosos son en este caso Antutu y Geekbench. Beta. Las betas son aquellas versiones de software que no están acabadas y que en principio podemos instalar en nuestro dispositivo para probar nuevas funcionalidades. Normalmente una beta suele tener fallos o bugs y también suele preceder a lo que sería la versión estable o la versión final de un software. Bootloader. Entendemos por bootloader al software que permite arrancar a nuestro dispositivo. En Android, por ejemplo, es muy común la frase pues tengo el bootloader bloqueado o tengo el bootloader desbloqueado. Esta diferencia hará que a la larga podamos hacer cambios más profundos en cuanto a software se refiere. Botonera. La gran mayoría de dispositivos de Android incluyen 3 botones principales para poder movernos por los dispositivos. Estos botones reciben el nombre de botonera y pueden ser físicos, es decir, son botones palpables, o pueden ser virtuales, es decir, son botones que están en la pantalla. Los botones en este caso normalmente suelen ser el botón de home o inicio, el botón de volver atrás o el botón de menú y multitarea. Brick. Normalmente en el mundillo Android se dice que un teléfono está briqueado cuando prácticamente está muerto, es decir, el teléfono no responde. Joder, enciéndete, me cago en la... Muchas veces cuando intentamos manipularlo y a lo mejor tocamos algún archivo de mal, pues el teléfono pues no inicia, no arranca, etc. Entonces se dice que ese teléfono está briqueado. También es posible desbriquearlo, es decir, cual Víctor Frankenstein es posible devolverlo a la vida. Aunque en otras muchas ocasiones no se podrá hacer nada. CyanogenMod. CyanogenMod es seguramente el sistema Android no oficial más famoso y más reconocido del mundo. Básicamente es una versión en paralelo de Android que ha sido desarrollada, pues como digo, paralelamente a las diferentes versiones del sistema operativo de la gran G, y que en este caso, bueno, pues aporta una serie de novedades, es un sistema un poco mejorado y cuya característica principal es su gran capacidad de personalización. Obviamente CyanogenMod está muy bien valorado por la comunidad de usuarios. Firmware. El firmware básicamente es la ROM que tenéis instalada en vuestro dispositivo. Y ahora me preguntaréis, ¿y qué es la ROM? Bueno, pues básicamente la ROM es el software que tenéis instalado en vuestro dispositivo y que puede ser oficial o cocinado, es decir, no oficial, como el famoso Cyanogen. Flashear. Estamos ahora delante de uno de los conceptos más importantes y más usados dentro del panorama Android. Flashear significa básicamente instalar. Podemos, por ejemplo, flashear o instalar pues una ROM, un software entero o incluso archivos o aplicaciones específicas siempre que estén en un formato adecuado para ello. Cuando hablamos sobre flasheo o cuando hablamos sobre instalaciones, podemos leer instalación en limpio o instalación en sucio. ¿Qué significa? Pues la instalación en limpio indicará básicamente que tenemos que borrar todos los datos del sistema antes de hacer un flasheo. Y la instalación o el flasheo en sucio nos permitirá, por ejemplo, hacer ese flasheo sin necesidad de borrar los datos que había en el teléfono. Gaps. Las gaps básicamente son las aplicaciones basadas en Google. Me explico. Muchas veces cuando hacemos un flasheo o cuando instalamos una nueva ROM o un nuevo software en un teléfono, pues nos damos cuenta, sobre todo en los teléfonos chinos, pues oye, que no tengo la Google Play Store, que no tengo aplicaciones de Google, ¿qué pasa? Bueno, pues para eso están las gaps. En principio las gaps son paquetes de aplicaciones que podemos flashear, es decir, que podemos instalar en nuestro dispositivo y que bueno, se pueden presentar en varias versiones. Tenemos por ejemplo una versión micro en la cual únicamente instalaremos la Play Store y poco más, o una versión maxi en la que instalaremos prácticamente todas las aplicaciones basadas en la gran G. GPU.
La GPU, al igual que sucede por ejemplo con los ordenadores, básicamente hace referencia a la tarjeta gráfica. En principio, cuanto mejor sea o cuanta mayor potencia tenga esta tarjeta gráfica, pues mejor correrá nuestro teléfono los juegos, principalmente si son juegos pesados o muy exigentes. Las GPU o las tarjetas gráficas más conocidas del mercado son las Mali, que en principio van asociadas a procesadores fabricados por MediaTek, y las Adreno, que harán lo propio con procesadores fabricados por Qualcomm, en este caso los Snapdragon. IPS. Los paneles IPS, al contrario de lo que sucede con los paneles AMOLED que comentábamos anteriormente, nos reflejan unos colores bastante más apagados, bastante más suaves y mucho más cercanos en este caso a los tonos de la realidad. Es cierto que a lo mejor su gasto energético es mayor que los AMOLED, pero no obstante son los paneles más elegidos para instalar en la gran mayoría de dispositivos que tenemos a día de hoy en el mercado. Launcher. El launcher viene a ser algo así como la interfaz principal de nuestro dispositivo, es decir, son las pantallas principales donde estarán pues todas las aplicaciones, los widgets, etc. Cada teléfono pues tiene su propio launcher, hay algunos más específicos, algunos más recargados, otros más suaves, más ligeros. Bueno, ya hicimos un vídeo específico sobre los launchers de Android y en principio intentaremos subir una nueva versión actualizada con nuevos y mejores launchers. NFC. Near Field Communication o campo de comunicación cercano hace referencia a un método de conexión inalámbrica de corto alcance. En principio básicamente se basa en colocar dos dispositivos, es decir, en juntarlos, en tocarlos, dos dispositivos que estén provistos de esta tecnología para que se produzca un emparejamiento entre ellos y la conexión se inicie. El claro ejemplo que podemos utilizar de esta tecnología es el famoso pavo inalámbrico. Núcleo. Seguramente muchas veces habrás escuchado la frase: mi teléfono tiene 4 núcleos, mi teléfono tiene 8 núcleos, o cuando vais a comprar un teléfono podéis leer en los carteles: este dispositivo tiene tantos núcleos. Bueno, ¿qué son los núcleos? Básicamente son las unidades principales de los procesadores de los dispositivos y por ellos pasan todas las órdenes que nosotros lanzamos al teléfono. Por ejemplo, cuando queremos abrir una carpeta, queremos abrir un vídeo o ver una página web, todas esas órdenes pasan y se procesan a través de los núcleos. Erróneamente se piensa que cuanto más núcleos tenga un dispositivo, mejor va a ser, y aunque sí es cierto que puede estar relacionado, no siempre se cumple esta premisa. OTA. El término over the air significa básicamente una actualización inalámbrica que nos llega a nuestro dispositivo como si fuese una notificación de lo más común y que nos permitirá, como os digo, actualizar el software de nuestro teléfono sin necesidad de tener que conectarlo a un ordenador o a otro dispositivo. RAM. La memoria RAM, al igual que sucede con los ordenadores, es la encargada un poco de gestionar la multitarea. ¿Esto qué significa? Bueno, pues básicamente que nos permite abrir varios procesos, varias tareas a la vez y guardarlas en el fondo sin que se cierren. Por lo tanto, cuanto mejor o cuanto mayor es la memoria RAM de un dispositivo, mejor será su eficiencia en cuanto a multitarea se refiere. Recovery. El recovery es otro de esos conceptos primordiales y que más se utilizan en el panorama Android. Básicamente es un modo de recuperación pues que nos va a permitir, por ejemplo, pues eso, recuperar el teléfono en caso de que se haya briqueado, en caso de que hayamos tocado algo. También nos va a permitir instalar ROMs personalizadas, instalar aplicaciones, hacer copias de seguridad. Bueno, muchos dispositivos traen su propio recovery instalado de fábrica y luego hay otros recovery personalizados más personales que podemos instalar nosotros mismos. ROM. Ron, 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 la botella del ron. Una ROM viene a ser algo así como un firmware pero personalizado, es decir, es un firmware oficial pero que luego los desarrolladores pues le meten alguna serie de mejoras, alguna serie de opciones para en principio mejorar el rendimiento de nuestro dispositivo. Las ROMs se pueden instalar por ejemplo a través de los propios recoveries o a través de otras aplicaciones de terceros. Root. El término root o ROT, bueno, depende de cómo se quiera pronunciar, básicamente hace referencia a que podemos tener acceso a la raíz, al corazón de nuestro dispositivo, para de esta manera poder hacer cambios
o modificaciones en el mismo. Es un concepto muy importante y seguramente sea el concepto más usado en el mundillo Android a la hora de pues trastocar con nuestros teléfonos, etcétera. Tenéis que tener mucho cuidado con él porque si tocamos algo más de la cuenta puede ser la diferencia entre tener un teléfono operativo o tener un bonito pisapapeles. Wipe and see it. El término wipe hace referencia principalmente al borrado de datos y por lo tanto hacer un wipe es borrar los datos de nuestro dispositivo. Estos wipe pueden ser parciales o pueden ser totales y se pueden hacer o bien desde un recovery o bien desde el propio teléfono. La mayoría de dispositivos en su menú de ajustes pues tienen una opción para hacer un wipe, un borrado general de los datos, lo que se conoce como el clásico reseteo general. Vamos a ver, tenéis que tener mucho cuidado porque suelen haber dos tipos de borrados. Algunos teléfonos, por ejemplo, te permiten borrar únicamente lo que serían las aplicaciones y los datos de estas aplicaciones y otros teléfonos te borran también lo que es la memoria interna, lo que incluye las fotos, la música, etcétera. Por lo tanto, me reitero, mucho cuidado a la hora de hacer un reseteo o un wipe. Y bueno chicos, hasta aquí nuestro primer capítulo de Aprendiendo Android. Nuestra intención básicamente es que podáis conocer un poco cuáles son los conceptos que más se mueven en el panorama Android y que cuando leáis un artículo, ya sea en una revista o en una página web, bueno, pues no suene a chino lo que estáis leyendo. Obviamente también tenemos que deciros que hay muchos conceptos que nos hemos dejado en el tintero que no hemos querido incluir para no liaros, para no meteros mucha información en la cabeza y que bueno, quizá cuando subamos otro vídeo un poco más específico hablemos de ese tipo de conceptos. Dicho lo cual, si os ha gustado el vídeo os pedimos un like, si tenéis cualquier pregunta, cualquier consulta la podéis dejar en los comentarios y bueno, nosotros volveremos más pronto que tarde. Hasta entonces, que la fuerza os acompañe. Un saludo neuróticos.